Buenos días a todos. Iniciamos la última jornada de este 20º curso de Doctrina Social con la ponencia La lógica del don y la construcción de lo social, a cargo del ponente que tenemos aquí, Francesc Torralba. Como ven, es una persona joven. Y él me ha dicho que no tan joven, pero sí es verdad, porque es verdad, es una persona joven y con una vida muy fecunda, señal visible de que los talentos que Dios le ha dado en su vida realmente los ha puesto a rendir de una manera, creo que bastante intensa. Eso es lo que yo percibo. Yo os invito a visitar en internet su blog http://francestorralba.com y veréis que hay allí una información realmente muy interesante para compartir. Francesc Torralba es, entre otras cosas, es padre de familia, padre de 5 hijos. Es también un gran deportista, le gusta la montaña, le gusta la bicicleta, compagina la docencia con la escritura, tiene publicados más de 70 libros, luego hablaremos de uno. Pero Francesc Torralba es doctor en filosofía y en teología, habiendo recibido premios extraordinarios tanto de licenciatura como de doctorado. En la actualidad, entre otras ocupaciones, es profesor de la Universidad de Ramon Llull de Barcelona y, como he dicho con anterioridad, alterna su actividad con escribir, da conferencias, forma parte de varios comités de ética también. En diciembre de 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Pontificio Consejo de la Cultura de la Santa Sede. Desde junio de 2012 es miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles, SOS España. Y entre los libros, entre los más de 70 libros que tiene publicados en varios idiomas, castellano, alemán, francés, italiano, portugués, en el mes de febrero pasado, publicó un libro cuyo título es La lógica del don. Yo creo que va a tener mucho que ver con el título de la conferencia, La lógica del don y la construcción de lo social. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, introduce el tema de la lógica del don frente a la lógica del mercado. Dijo Francesc, la gente más feliz es la que ha sido capaz de explorar cuál es su don y darlo a la sociedad. Y básicamente la tesis, la sinopsis de su libro, La lógica del don, estamos llamados a dar lo que somos, a revelar lo que llevamos dentro al mundo y a los otros. Somos don y estamos hechos para el don. En este movimiento radica la felicidad. Creo que más o menos son palabras, un resumen demasiado breve del libro La lógica del don. Bueno, Francesc, esta mañana también tu palabra va a ser un don para nosotros y tu persona. Tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenos días, señores obispos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. No es la primera vez que participo en esta fundación y espero que no sea la última. Y además lo agradezco porque este es un tema que verdaderamente ha ocupado mi mente durante al menos el último año. Fruto de ello es este libro que citaba tan amablemente, La lógica del don, y el hecho que tenga que presentar una ponencia que vincule la lógica del don con la construcción de lo social. La verdad es que me ha estimulado a ir más allá, a penetrar más en el significado de esa lógica y tratar de ver qué consecuencias derivan de ella
en el plano de lo social y sobre todo en la construcción de un mundo más cohesionado, más justo, más solidario. Entonces mi presentación, en un primer momento, va a tratar de abordar qué significa esta expresión, que yo al menos no he sido capaz de ver en otros papas de la tradición de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esta expresión? La lógica del don. Luego, en un segundo momento, trataré de pensar si esa lógica es creíble o no es creíble, si es inteligible, si es posible articular esta lógica no solo en el plano de la vida íntima, en el plano de la vida privada, en las interacciones que tenemos con nuestros seres más amados, sino si esta lógica puede verdaderamente ser encauzada en el ámbito económico, en el ámbito social, o en ese ámbito solo es posible la lógica del cálculo o la aplicación de lo que los filósofos de la primera generación de Frankfurt denominan la lógica o la razón instrumental. Luego voy a tratar en un tercer momento de abordar qué significa eso del principio de gratuidad, una de las ideas también, a mi modo de ver, muy relevantes en Caritas in Veritate, ¿no? Y finalmente trataré de mostrar cómo solo es posible la construcción de lo social desde la lógica del don. Es decir, la tesis última es que si solo rige en la vida social y económica la lógica del cálculo o la razón instrumental, el punto de llegada es el colapso, es la destrucción del tejido social, es la atomización de la sociedad, es su fragmentación. Empiezo, por lo tanto, con la expresión, lógica del don. Esta es una expresión que aparece, como saben, en la tercera encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, ¿no? La verdad es que cuando leí atentamente esta encíclica, traté de buscar de qué fuentes de inspiración se nutría Benedicto XVI para utilizar esta expresión lógica del don. Observé que en el magisterio de Juan Pablo II no es utilizada esta expresión. Y por otro lado, tampoco en Caritas in Veritate había una referencia bibliográfica a algún tipo de filósofo o teólogo que pudiera ilustrar la fuente de inspiración de esa denominada lógica del don. Sin embargo, sí que es verdad que en la filosofía francesa contemporánea la expresión es una expresión conocida y utilizada, la denominada logique du don, ¿no? Entonces sí que ahí abordé tres autores que de un modo u otro se refieren a esa lógica. Por un lado, Jean-Luc Marion, en su conocido texto Siendo dado, étant donné, texto ya traducido en lengua castellana, o incluso en otro texto menor de Jean-Luc Marion, que es Prolegómenos a la caridad, donde el filósofo francés, profundamente inspirado por Emmanuel Levinas, desarrolla y articula lo que él denomina una lógica del don. Y sobre todo articula una filosofía cuyo centro de gravedad es la donación, el acto de donar, y la afirmación de que el ser humano es don y está hecho para el don. Tesis que son centrales en Caritas in Veritate. El ser humano es un don y su teleología, su finalidad, su fin es darse a sí mismo. Luego había otros dos pensadores que tampoco son citados en Caritas in Veritate y que podrían ser cuanto menos una de sus fuentes de inspiración, que es por un lado el filósofo judío Jacques Derrida y su reflexión sobre el don y particularmente sobre el perdón, y luego un filósofo mucho menos conocido que es Claude Breuer en su ontología del don. Son filósofos franceses que han abordado esta idea de la lógica del don. Lo que interesa es subrayar en qué consiste eso de la lógica del don. Porque ahí, a mi modo de ver, está el kit de la cuestión, ¿no? En el fondo, Caritas in Veritate propone una
civilización del amor a partir de la denominada lógica del don, lo que supone que el ser humano puede regirse por esa lógica, que es capaz de vivir conforme a esa lógica, y que esa lógica no le repugna, no violenta su ser, no violenta su naturaleza, sino que es una lógica que emana de su propia naturaleza y que cuanto menos encaja con sus motivaciones fundamentales. A mi modo de ver, las afirmaciones que estos autores desarrollan cuando desarrollan una filosofía del don son tres. Las tesis que desarrollan son esencialmente tres. La primera tesis es que el ser humano es don, lo que significa que se ha encontrado siendo, se encuentra con su existir y se encuentra con una naturaleza o esencia. Tanto el existir como su esencia son don. Nadie ha hecho méritos para existir, se encuentra siendo. Y por otro lado, nadie ha hecho méritos para encontrarse con su naturaleza, con sus características, con sus talentos, para decirlo con una imagen profundamente enraizada en el Evangelio. Se encuentra siendo y se encuentra siendo de un determinado modo. Eso es un primer dato, un dato que de algún modo, como dirían los clásicos latinos, manifestum est. Es evidente que uno no se ha dado a sí mismo su existencia y es evidente que uno no se ha dado a sí mismo su naturaleza, la ha recibido y con esa puede desarrollar distintas formas y distintas acciones en el mundo. Pero en cualquier caso, él no es el creador de sí mismo, sino el receptor de un don, su existencia, y de otro don, su esencia. Ambos dones ha recibido en el mismo acto de ser engendrado. Esta es la primera tesis. Alguien dirá, es una tesis obvia, evidente. Sí, pero es una tesis que de algún modo ya entra en conflicto, choca con algunas tesis del pensamiento contemporáneo que parten de la idea de que el ser humano se crea a sí mismo, de que la existencia precede a la esencia, tesis sartriana profundamente conocida, en su conocido también texto El existencialismo es un humanismo, del año 46, o tesis según las cuales el ser humano es el demiurgo de sí mismo, puede dar una forma a su naturaleza de un modo ilimitado. Por lo tanto, que de algún modo es él el inventor de sí mismo. No, en la filosofía del don, el existir es don y la esencia es don. Y eso es algo que uno recibe, que puede explorar, agradecer, desarrollar hasta el máximo de sus potencias, pero no es algo que uno merezca, no es algo que uno se haya inventado o forjado a sí mismo. Hay una segunda tesis en la lógica del don, que se indica la finalidad, indica la teleología, lo que de un modo todavía más plástico podríamos decir con Viktor Frankl el sentido de la existencia, lo que va a colmar de sentido la existencia humana. Está hecho para el don, lo que indica esa finalidad. El ser humano es un ser hecho para el don. No solo es don, sino que no puede alcanzar su plenitud, no puede colmar su ser, sino es capaz de darse a sí mismo o de dar eso que es sus talentos, sus capacidades, sus calidades. Es decir, en la filosofía del don hay también una propuesta de sentido de la existencia. Lo que colma es darse, paradójicamente. Lo que de algún modo cumple las expectativas de felicidad humana es la práctica del don. Pero de dar lo que uno es, lo que supone llevar a cabo el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, puesto que si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a dar lo que es a los otros? Por lo tanto, esta filosofía del don no es solo la constatación de lo que somos, sino que dibuja una ética, dibuja una orientación. Por eso no solo es descriptiva, somos don, sino además indica una prescripción. Estamos hechos para el don. Ese es el fin.
Alguien dirá, bueno, esa segunda afirmación es una afirmación obvia y sin embargo no lo es tampoco, porque uno detecta que en muchos planteamientos filosóficos contemporáneos el ser humano no está hecho para el don o no se le contempla como un ser cuyo fin es darse o más concretamente la práctica de la autodonación, sino que el para, el hacia, tiene otros objetivos. Por ejemplo, si uno lee atentamente Martin Heidegger y particularmente Ser y Tiempo, verá que ese para no es el don, sino que el para es la muerte. El hecho o el ser humano está hecho para morir. En el texto alemán aparece con una partícula, la preposición muy conocida, que es el zum, que indica orientación. Está hecho para morir. Y sin embargo, lo que Jean-Luc Marion y lo que aparece en el fondo de esta filosofía del don, que está en la base de Caritas in Veritate, es que no está hecho para morir. Aunque muere, pero no está hecho para morir. Está hecho para darse a sí mismo. Y la máxima expresión de esta donación es la donación de su propia vida, que es el culmen del don que encontramos en Jesús y que representa la culminación, la plenitud del don, puesto que quien da su vida ya no puede dar nada más de sí mismo. Uno puede dar conocimientos, puede dar consejos, puede dar consolación, puede dar arte, puede dar humor, puede dar alegría, pero si uno da su vida ya no puede nada más dar. Por lo tanto, es el culmen de la donación. O sea que nos encontramos con una segunda afirmación que está en la lógica del don, que es que el ser humano está hecho para el don, no para la muerte, sino para el don. Hannah Arendt, criticando a su maestro y a la vez su, de algún modo, idealizado Martin Heidegger, también en esto le critica, especialmente en la condición humana, cuando dice, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para hacer nacer algo nuevo, en su extraordinario concepto de natalidad. Estamos hechos para dar a luz algo nuevo, para hacer nacer algo nuevo, ya sea en un sentido material, la práctica de la paternidad y de la maternidad, ya sea en un sentido espiritual, el nacimiento de algo en el mundo que no estaba. Lo que pasa es que solo es posible dar a luz algo que no estaba si uno da lo que es en este mundo y lo expresa a través de una obra, de una poiesis, de una producción, ¿no? Un libro, una institución, algo que no estaba y que embellece la creación y continúa la obra de la creación, ¿no? Pero hay una tercera afirmación en la lógica del don, que es el ser humano es don, el ser humano está hecho para el don, y la tercera es la más exigente, ¿no? Solo el don gratuito es el don que puede denominarse plenamente don. Por tanto, mientras haya la lógica aparecida con San Agustín del do des, todavía el don no adquiere su plenitud. Cuando el donar está sujeto a una recepción, cuando el donar está sujeto o está de algún modo sometido a un cálculo de las expectativas de ese don y por tanto a un retorno, el don todavía no se ha liberado del ego, no se ha liberado de la tendencia del cálculo o de la razón instrumental. El ser humano está hecho para el don, pero la plenitud del don es la gratuidad, que se expresa de un modo, yo diría, paradigmático en la parábola del buen samaritano, que comenta de un modo minucioso en Jean-Luc Marion en los prolegómenos en la caridad. El buen samaritano para. ¿Qué dona? Dona tiempo, dona recursos, para que otro que no conoce pueda restablecerse. Y luego se va. Anonimato, discreción, no hay cámaras, no hay televisión, nadie se ha dado cuenta. Es el don gratuito, es el don que no espera nada, es el don que actúa de tal modo que no espera una contrapartida, que no espera algún tipo de beneficio, porque no está ya sujeto a la lógica
cálculo-beneficio. Y este es el don pleno. Y esta es una posibilidad humana. Esta es una posibilidad humana. El ejercicio de la gratuidad. Yo creo que estos tres elementos configuran lo que sería la base sustantiva de la lógica del don. Esta lógica, ¿a qué se opone? A lo que los denominados filósofos del don denominan la lógica del cálculo. De hecho, Marion llega a afirmar que donde hay cálculo todavía no hay amor. Donde hay cálculo, donde hay suma y resta y donde hay un tipo de acción cuyo fin es un beneficio para el ego, todavía no hay amor pleno, todavía no hay donación plena. La lógica del cálculo es la que rige la vida económica. Es la que hace posible la transacción económica. Doy y recibo. Do ut des. Se mueve en un plano todavía de justicia conmutativa, para decirlo con Aristóteles, de las dos formas de justicia en la política, ¿no? Justicia conmutativa y justicia distributiva. Doy al otro lo que él me ha dado, ni más ni menos. Y ser justo es responder con equidad a eso que he recibido del otro. Y sin embargo, lo que dicen los filósofos del don, y ahí está muy bien contemplado, es que hay operaciones humanas que trascienden la lógica del cálculo, como la paternidad o la maternidad. Yo no puedo engendrar a mi padre, aunque lo quisiera. Yo ni siquiera puedo conseguir que viva más tiempo, a pesar de que le ame. Solo puedo confiar en que Dios, por obra del Espíritu Santo, le resucite después de su muerte. Pero yo no tengo capacidad para engendrar a mi padre. Y sin embargo, él me engendró. Mi padre y mi madre. Lo que significa que ahí no hay reciprocidad. Esta lógica no se mueve por la justicia, sino que la trasciende. La lógica del don no niega la lógica del cálculo, la trasciende, va más allá. El buen samaritano actúa no porque a él antes le trataron así, sino actúa movido por el principio de gratuidad. Tampoco sabe si será agradecido o no. De hecho, el que se ha curado no tiene ni las señas ni la posibilidad de identificar al buen samaritano. Por lo tanto, lo que es interesante constatar no es que la lógica del don entre directamente en conflicto con la lógica del cálculo. El cálculo forma parte de la vida humana, pero la lógica del don que se inscribe en la lógica del amor trasciende el cálculo, va más allá de él. Y lo que reivindica Benedicto XVI en Caritas in Veritate es que esta lógica está en la vida humana. Y sin esa lógica no se entienden muchos procesos en la vida humana. Desde el ejercicio de la paternidad o la maternidad, hasta el ejercicio del voluntario o el ejercicio de la donación en un ámbito de caridad o en un ámbito de misericordia, sin esperar nada como contrapartida de esa donación, ¿no? Claro, la lógica del cálculo siempre espera algún tipo de fruto, algún tipo de beneficio. Y aquí, como pueden observar, hay muchos filósofos que llegarán a afirmar que todo cuanto hacemos obedece al cálculo. Todo. Incluso la obra más aparentemente altruista esconde, de algún modo maquiavélicamente y sibilinamente, la búsqueda de algún rédito o rendimiento personal. Esta es la tesis de La Rochefoucauld, pero también está de algún modo presente en tantos otros autores del siglo XIX y del siglo XX, que en el fondo la única lógica que rige la vida humana es el cálculo. Y la lógica del don es una especie de eufemismo para decir lo mismo, porque al fin y al cabo también esa denominada acción conforme al don espera algún beneficio personal, aunque solo fuere la salvación eterna, que no es poco. Claro, esto es una lectura que de algún modo destruye esta lógica, la convierte en algo simplemente extraño, ideal, fantasioso, pero no algo real. Y lo que reivindica Benedicto XVI y de algún modo los filósofos del don es que esta lógica
es una posibilidad humana y que sin ella no hay vida social, sin ella no hay vínculos sólidos, sin ella no hay posibilidad de cohesión en el cuerpo social. Segundo momento es tratar de ver qué credibilidad tiene esa lógica, qué inteligibilidad tiene. En el fondo, si algo caracteriza al magisterio de Benedicto XVI, no solo en Caritas in Veritate, sino en Spe Salvi y antes en Deus Caritas Est, la primera encíclica, año 2006, es la voluntad de mostrar que las afirmaciones de fe son razonables, que tienen una intraestructura racional, que no son una especie de afirmación puramente sentimental, algo emotivista, sino que cuando se afirma que el ser humano es capaz de actuar desde la lógica del don, que eso tiene inteligibilidad. Y de algún modo este esfuerzo es básico para mostrar que eso que creemos no es un grito desesperado frente al absurdo, sino que eso que creemos es inteligible, que tiene sus sólidos fundamentos. Entonces, para comprender bien que esa lógica es inteligible, ¿cuál es la estrategia? Es ensanchar el concepto de racionalidad o el concepto de lógica. Una de las ideas más constantes en el pontificado de Benedicto XVI. La idea de ensanchar, tanto en profundidad como en altura, la idea de razón. Eso lo expresa de un modo muy claro en Caritas in Veritate 33. Cito: se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa civilización del amor de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura. Y todavía, en el 31, es indispensable ampliar nuestro concepto de razón, no negar la razón, ampliar el concepto de razón y su uso para conseguir ponderar adecuadamente todos los términos de la cuestión del desarrollo y de la solución de los problemas socioeconómicos. Bueno, esto resulta sumamente estimulante para un filósofo, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito titánico de Benedicto XVI es mostrar que la idea de racionalidad que se ha articulado durante la modernidad no es que sea negativa, sino que es un tanto reductiva, o que cuanto menos requiere de una amplitud de horizontes y de hondura. Por lo tanto, no es que, como algunos han querido ver, se muestre como un enemigo de la razón moderna, sino precisamente como alguien que considera la necesidad de ampliar sus límites y sus usos. Sobre todo, dos tipos de cercos aprisionan la razón moderna. Lo digo porque si uno no amplía el concepto de racionalidad, la lógica del don es una estupidez, es una insensatez, es un nonsense. Que alguien done generosamente tiempo a alguien que no sea su allegado, que le dé tiempo, que le dé ánimos y que no espere nada, eso desde determinadas visiones de la razón es una estupidez, es una insensatez. Es, para decirlo con la expresión que aparece después de la disertación de San Pablo en el Areópago, es una alogía. Está carente de logos. Y de lo que se trata de ver es que es otra forma de logos, pero no una alogía, el dar y el dar gratuitamente. Porque si fuera una irracionalidad, entonces la exigencia de la ética cristiana nos mete directamente en conflicto con la racionalidad. De lo que se trata de ver no es que esa ética choca con lo que dicta la razón, sino que debemos ampliar el concepto de razón para ver que cabe una lógica del don y no solo una lógica del cálculo. Porque de hecho, como dice Paul Ricoeur, en la ética cristiana hay un hibris, hay una desmesura. No solo me exige responder al otro como él me trató, me exige amar a los enemigos, me exige perdonar incondicionalmente, me exige darlo todo. Y todo ese tipo de exigencias o de imperativos trascienden lo que sería la justicia conmutativa.
es algo que no está ni siquiera atisbado en la ética Nicómaco, no está atisbado en los diálogos de Platón, ni tampoco, ni siquiera atisbado en la ética estoica, tanto griega como latina, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta es, si uno no ensancha este concepto de razón, la resultante es que esta lógica es una estupidez, es un sinsentido. ¿Qué significa ensancharla? De dos cercos, decía. Es decir, lo que detecta Benedicto XVI, ya en el diálogo con Jürgen Habermas en el 2004, es que hay dos límites, dos barreras que reducen, o yo diría, achican la capacidad racional del ser humano. Por un lado, la transformación de la razón en razón instrumental. Esto es algo que ya denunciaron los filósofos frankfurtianos de la primera generación, que cita por primera vez en la historia del magisterio pontificio Benedicto XVI en Spe Salvi, Theodor Horkheimer y Max Horkheimer y Theodor Adorno, los autores de La crítica de la razón instrumental. Por primera vez, autores que se movían en los años 40, 50 del siglo pasado y que elaboraron esa denominada crítica de la razón instrumental. A mí también me sorprendió que por primera vez hubiera una receptio de la Escuela de Frankfurt en el magisterio pontificio. Y claro, no es extraño, porque estos autores ya criticaron el uso reductivo de la razón moderna a razón instrumental, tratando de mostrar que en esta reducción solo es racional lo que opera en términos de coste-beneficio. Algo es racional cuando la lógica es coste-beneficio. Es decir, perder por el otro, darlo todo, es irracional. Claro, esta es la reducción de la razón a razón instrumental. Y verdaderamente es la razón que opera en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito tecnológico. Es la razón que opera. De hecho, cuando uno invierte en términos financieros, cuando uno invierte en términos empresariales, lo que opera, su modo de utilizar la razón, es en términos de instrumentalidad. ¿Qué puedo sacar de la naturaleza? ¿Cuánto puedo ganar haciendo eso? Y en ocasiones esa instrumentalización llega a tales extremos que el ser humano es manejado como mercancía, como objeto de intercambio, como cosa, y pierde su dignidad inherente y es tratado como medio y no como un fin en sí mismo. Algo que Kant también hubiera criticado profundamente si hubiera visto el uso de la razón instrumental a sus más atroces y extraordinarias, bárbaras consecuencias. Por lo tanto, el primer cerco es liberarla del uso instrumental, sin negar que hay un uso instrumental de la razón. Pero además de pensar en términos de coste y beneficio, ¿podemos pensar en otros términos? Y lo que dice Benedicto XVI es sí, podemos utilizar la razón para crear bien, para edificar, para dar. ¿Que acaso no había un uso de la racionalidad en San Juan de Dios? ¿Que acaso no había un uso de la racionalidad en San Ignacio de Loyola? Cuando un santo piensa cómo construir un hospital en Granada para atender a quienes no son de ningún modo atendidos en la sociedad de aquel tiempo, aquí no hay un uso de la razón, claro que lo hay, pero no un uso de la razón instrumental cuyo fin es beneficio para mí, sino cuyo fin es beneficio para el otro, para el prójimo. Pero hay uso de la razón. Eso no es una insensatez, ni es un nonsense o algo carente de significado, de sentido. Luego hay otro cerco que limita enormemente el sentido de razón y que yo creo que en las propuestas de Benedicto XVI está la propuesta de ensancharlo, que es el cerco neopositivista. Uno es el cerco de la razón instrumental, que ahoga las posibilidades de la razón, pero hay otro, que es la identificación entre científico y racional. Otra asociación de ideas enormemente discutible. Eso se puso de manifiesto de un modo muy claro en el discurso que Benedicto XVI hizo en el Bundesreich,
precisamente en su visita a la República Federal de Alemania, hizo un discurso delante de los diputados o parlamentarios alemanes, criticando precisamente este uso neopositivista de la razón, según el cual solo es racional lo científico y solo hay un uso de la razón en la ciencia, y particularmente en la ciencia experimental. Lo que significa, en sus consecuencias últimas, que no hay uso de la razón ni en la filosofía, ni en la teología, ni en la metafísica, ni en la poesía, ni mucho menos en el arte, ¿no? Sino que el uso de la razón se identifica directamente con la ciencia, y especialmente con la ciencia experimental. Por lo tanto, es otro tipo de cerco que ahoga, que limita los usos legítimos de la razón, expresión también kantiana y conocida en la obra de Kant. Claro, si uno ensancha esa idea de razón, por lo tanto la libera del sometimiento a la razón instrumental y el sometimiento a la idea de Auguste Comte de una razón que esencialmente experimenta, mide, calcula, y que todos los otros saberes forman parte de lo fantasioso, enigmático, pero no tienen estatuto epistemológico, si uno libera la razón de ahí, entonces empieza a tener sentido hablar de la lógica del don. Pero hasta que uno no amplía ese concepto de razón, puede llegar a tener la impresión de que las afirmaciones de una ética cristiana son fraseología vacía, no tienen fundamento, no tienen cimiento, no tienen base. De ahí la necesidad de ampliarlo. Lo que voy a tratar de mostrar es por qué es inteligible esa lógica del don, y finalmente su relación con lo social, que naturalmente es la segunda parte del título. ¿Por qué es inteligible? ¿De qué manera se puede ilustrar que esa lógica del don opera en la vida humana, quizá muy discretamente, quizá muy anónimamente, quizá de un modo muy oculto, pero eso no significa que no esté operando y actuando y generando bien y generando obra, ¿no? Yo, para mostrar eso, me parece interesante contraponer dos antropologías que en el siglo XIX se desarrollaron y que una eclipsó totalmente a la otra. Es comparar la antropología de Charles Darwin, latente en El origen de las especies, 1859, celebramos hace relativamente poco los 150 años de la publicación de esta obra, la matriz del evolucionismo contemporáneo, y otro autor con el que tuvo un intercambio, pero quedó como en el eclipse, que es el príncipe Kropotkin, La ayuda mutua, un texto muy interesante para mostrar cómo el don es esencial también en el desarrollo de la vida humana y de las especies vivas. Sin embargo, el esquema que cuajó, el esquema que realmente es operativo, es el esquema derivado de la lucha por la supervivencia que está en la matriz del planteamiento darwinista. ¿Cuál es la idea? Pues que el ser humano ha venido a luchar, no ha venido a darse, no ha venido a dar lo que es a los otros, ha venido a defender lo suyo, ha venido a defender su ser, ha venido a defender a sus allegados, y que en el fondo la sociedad es una lucha para la supervivencia. Y de ahí apareció, como saben, el darwinismo social, expresado en figuras como Herbert Spencer, por ejemplo, ¿no? De este modo se concibe lo social como una lucha a muerte por la supervivencia. De tal modo que el más lento, el que tiene más dificultad, el que ha sido menor dotado por la naturaleza para esa lucha, no tiene posibilidades de sobrevivir. Y sin embargo, ese más hábil, más inteligente, más capaz de identificar los escenarios de futuro y de resolver las situaciones, ese va a sobrevivir. Y esa es la lógica operativa en el ámbito económico. Lo hemos visto especialmente a propósito de la crisis. Ustedes lo saben muy bien. ¿Cuántas tiendas, negocios han cerrado en los últimos 4 años en nuestro país? Es enorme, es colosal. Sobre todo esos que estaban menos preparados
para una situación hostil como la crisis. ¿Cuáles han sobrevivido? Los más aptos, los más hábiles, no los más fuertes, como se dice traduciendo mal a Darwin, sino los más hábiles y sobre todo rápidos, capaces de anticipar, ver y tomar medidas antes del drama. Y sin embargo, tantísimos han tenido que cerrar, con el drama humano que eso ha supuesto para tantas familias y para tantas personas en nuestro país, ¿no? O sea, el esquema darwinista sirve para explicar lo socioeconómico y especialmente lo económico. Sin embargo, hay otra antropología. Y esa antropología, si uno la lee a fondo, ve que también explica lo humano. Y explica que solo si hay ayuda mutua se sobrevive. No solo si hay competencia a muerte, sino si hay ayuda mutua. Y eso es lo que explica Kropotkin, el príncipe Kropotkin, a partir de muchos ejemplos de especies vivas ya. Pero especialmente lo vemos en el ámbito también socioeconómico y especialmente en el ámbito crisis. ¿Cuántos padres pensionistas están recibiendo en sus casas a hijos en el paro? Eso es ayuda mutua, eso es donación. ¿Hasta qué punto la familia está siendo un verdadero antídoto a la crisis y tiene la capacidad, cuanto menos, de soportar y frenar los desastres que se derivan y la devastación que se derive de la crisis socioeconómica? Y eso es lógica del don. Ese padre pensionista que ya va muy justo no le niega al hijo la recepción en su casa de él y a los dos que tiene. Eso es donación. Lo da él. Y eso es muy invisible. Pero sin eso, el drama social sería de unas magnitudes mucho más graves. Y eso está también. Y pondré otro ejemplo que no tiene que ver ya con la crisis, sino el mismo desarrollo del ser humano, que lo ponen como ejemplo filósofos del don y el mismo Kropotkin, que no habla de esta categoría, en el 19. El ser humano al nacer es extraordinariamente vulnerable. Plinio, el anciano, dice que es el más vulnerable de todos. De tal modo que si no es cuidado, protegido, amamantado por alguien, en el mejor de los casos su madre, muere, desaparece, se extingue, no puede desarrollarse. Eso es clave para entender, sin la práctica del don no hay civilización humana. Y además la hipótesis de trabajo es muy plausible. Si uno pensara un escenario en el que solo hubiere seres recién nacidos y nadie que les cuidara, morirían uno detrás del otro, dada la heteronomía radical del ser humano al nacer. Significa que soy gracias a otro u otros que me cuidaron. En el mejor de los casos, mis padres. Y cuando hay carencia de ellos, alguna figura vicaria o sustitutiva, un padre adoptivo, una institución beneficiaria, una institución derivada de una obra social. Pero piénsenlo bien, si solo rige la lógica darwinista, no hay posibilidad de desarrollo de la especie humana. Es necesario también la donación. Y eso lo observamos en la actividad de la maternidad, en la vocación de la paternidad, en ese tipo de gestos donde el darse es a fondo perdido. No hay espera farisaica de beneficios. Por lo tanto, Kropotkin, que quedó en el eclipse, mostró que no solo rige en lo social la lógica de la competitividad y de la lucha a muerte por la supervivencia. También en las comunidades humanas existe la lógica del don. Y sin esa lógica no hubiéramos podido desarrollarnos. Por eso es interesante la transformación del dictum cartesiano, ¿no? Pienso, luego soy. Soy amado, soy cuidado, luego existo. Porque si alguien no me hubiera dado su tiempo, no me hubiera recibido en su ser, en el seno materno, yo no sería.
Por tanto, el don es vital, constitutivo, fundamental, no solo para irrumpir, sino para seguir siendo. Esa distinción de los escolásticos. No solo para ser, sino para subsistir. Requiero de la donación de alguien. De que alguien me done su tiempo, sus capacidades, su espacio, una esfera de protección, el hogar. Con eso, ¿qué quiero decir? Voy al último plano. Que la lógica del don es creíble. Que es inteligible afirmar que el ser humano es don, está hecho para el don. Y además, no solo es inteligible, sino que uno se da cuenta de que solo puede llegar a ser lo que está llamado a ser si otros le han ayudado a ser lo que está llamado a ser. No somos ni autárquicos ni autosuficientes. A mi modo de ver, estas etiquetas o adjetivaciones son impropias de la condición humana. Podemos asumir a lo mucho una cierta autonomía funcional, siempre relativa y circunstancial, pero autosuficiencia y autarquía me parece que son adjetivos que están fuera del horizonte humano. Y sin embargo, estas ideas están muy presentes en determinados pensadores modernos y contemporáneos. Finalmente hay el último plano, que es ¿qué tiene que ver la lógica del don con la construcción de lo social? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Voy a argumentarlo también. Cuando digo construcción de lo social, ¿qué entiendo? Construcción de lazos, de vínculos, de nexos entre los distintos elementos que configuran una sociedad. Por tanto, lo más lejano a la construcción de lo social es la fragmentación, la dispersión, lo que en lenguaje político denominan la descohesión, lo que podríamos denominar la atomización de la sociedad. Un riesgo para nada lejano en nuestra sociedad, la atomización. Entonces no hay lo social. Lo que hay es una suma de partículas inconexas cuyo fin es el máximo beneficio personal. Eso es lo que denominamos estrictamente el neoindividualismo, que cuando alcanza sus máximas expresiones tiene como resultado la destrucción de los vínculos y la destrucción del cuerpo social. Entonces la reflexión es, ¿a qué lleva la lógica del cálculo unilateralmente desarrollada? ¿Y a qué lleva la lógica del don? Voy a argumentarlo vía consecuencialista, por las consecuencias que se derivan de ello. Los desastres que se derivan de una lógica del cálculo unidimensionalmente desarrollada son muy visibles. Cuidado con él unilateralmente. Yo creo que el cálculo tiene que existir en la vida humana. Uno tiene que calcular cuánto tiempo necesita para escribir un libro, para preparar una conferencia o para viajar de aquí a Barcelona. El cálculo es una obra también de la inteligencia. Por eso tenemos trenes que van a 300 km por hora por los monegros. Sin cálculo tampoco hay civilización y desarrollo técnico y científico. El drama está en cuando la lógica del cálculo se aplica unilateralmente en todas las esferas de la vida. Porque entonces lo que se deriva de aquí es la instrumentalización de seres humanos. Contratos basura, utilización y explotación de inmigrantes, utilización y explotación de niños, mujeres, con un único fin, rendimiento. Pero no solo eso, sino explotación de la naturaleza con un único fin, rendimiento. Es muy interesante ya la doctrina ecoética o de ética medioambiental que deriva de Caritas in Veritate y que ya está en Juan Pablo II, especialmente después de Centesimus Annus, ¿no? La idea de que esta razón instrumental aplicada sin ningún tipo de límites a la naturaleza lleva como consecuencia la destrucción de los ecosistemas, del orden del mundo o la desacralización de la creación. La hemos convertido en una realidad para explotar energéticamente y para sacar el máximo beneficio, y no solo para todos, sino para una parte muy reducida del género humano.
Tanto las consecuencias de la lógica del cálculo aplicadas unidimensionalmente son manifiestas en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, en el ámbito familiar. Cuando solo me relaciono con mi padre por los beneficios que me pueda acarrear, me acordaré de él cuando sea un anciano Alzheimer y ya no sea ni siquiera capaz de reconocer el nombre de su hijo. Si solo rige la lógica del cálculo, me olvido de él, que otros le cuiden. Yo ya he sacado de él lo que quería. Pero eso es la inhumanidad, eso es la barbarie, eso es la destrucción del vínculo social. En cambio, cuando uno piensa en la lógica del don, ¿qué se da cuenta? Que funciona como, por un lado, catalizador del vínculo social y, por otro lado, también como creador de vínculos sólidos. La expresión vínculos líquidos, tan afortunada por Zygmunt Bauman, expresa, a mi modo de ver, unos vínculos muy frágiles. Frágiles porque dependen esencialmente del cálculo. Estoy contigo mientras me resulte beneficioso. Pero si estás enferma, alicaída, entonces quizá empezaré a plantearme si me resulta beneficioso. Por tanto, una lógica del cálculo es evidente que tiene que ver unilateralmente con la reducción de la paternidad y la maternidad. ¿Para qué tener hijos? ¿Alguien tiene hijos en términos de inversión hoy? Es más, cuando uno pasa la medida establecida, muchas veces es objeto de críticas. Esto es una sinrazón. ¿Pero dónde vas por el mundo con tantos? Porque la lógica del cálculo entiende que tiene sentido en la medida que haya inversión y rendimiento. Por lo tanto, cuando hay una donación de este tipo, no hablo por mí, sino por tantas personas, dices, aquí hay una lógica que choca con la lógica imperante. Y yo creo que cuando esta lógica del don se hace presente en el mundo, se hace presente en el mundo Dios. Se hace presente en el mundo, de un modo discreto, la acción de Dios y del Espíritu Santo a través de las personas que obran de este modo. Por tanto, lo que quiero indicar es que los vínculos sólidos son consecuencia también de la lógica del don. Significa vínculo incondicional. Yo estaré contigo cuando vaya bien y cuando no vaya bien, cuando estés en el paro y cuando no estés en el paro. Esto da solidez a los vínculos. Lo otro genera vínculos enormemente frágiles, enormemente vulnerables, ¿no? Por lo tanto, voy concluyendo. La lógica del don es una lógica que no solo cataliza el vínculo social, sino que lo fortalece. Y además, otro elemento, no solo el vínculo social con mis allegados, no solo el vínculo social con quienes participan de mis creencias, de mis convicciones morales, sino que la lógica del don exige darse a quienes no participan de mi credo, mis ideas, mis convicciones. Por lo tanto, no solo crea guetos o pequeñas comunidades donde el don se vive de un modo endogámico. No. En el buen samaritano hay salida de sí, hay apertura al otro. Hay una lógica excéntrica, sale de su centro para ir al otro. Y eso crea lo social. Eso rompe ideas de lo social caracterizadas por la fragmentación, por el melting pot, por una serie de dibujos donde, en el fondo, lo social ya no existe. Lo que existe es una sociedad compartimentada. La lógica del don exige darse a cualquier ser humano, distintamente de sus creencias, su color de piel, sus opciones religiosas, políticas, sociales. Eso es lo que se expresa a través de la gratuidad, el denominado principio de la gratuidad. Cito y voy concluyendo. La gratuidad, se lee en Caritas in Veritate, está en la vida del hombre, de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone ante todo la productividad y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. El don existe, pero está como eclipsado, está como oculto, detrás de una lógica que es la que impera y que además tiene mucha más visibilidad. ¿De qué se trata entonces? Se trata de mostrar que esa lógica existe.
Sin embargo, aquí aparece la paradoja, porque precisamente lo que hace de la práctica del don un don pleno y generoso es su discreción, es su anonimato. Si el buen samaritano hubiera querido sacar de ello una especie de beneficio de imagen, ya no sería don puro. El don puro es anónimo y es discreto. Pero si es tan anónimo y discreto, uno puede llegar a la conclusión que ese don no existe, o que esa lógica es un invento, pero no está en la vida humana. Y sin embargo es la lógica que opera en la vida familiar, en la vida social, en la vida de los geriátricos, en la vida de tantos servicios que gracias al voluntariado existen y pueden desarrollar sus funciones. Por lo tanto, la paradójica está servida. Esta lógica existe, esta lógica sustenta lo social, pero la gracia de esta lógica es su anonimato, es su discreción. Pero sin embargo, cuanto menos algunas veces tenemos que hacerla visible, al menos para mostrar que existe y que es una posibilidad humana. Y finalmente, que es un proyecto de felicidad, que esto es lo que traté de mostrar en la lógica del don. En el imaginario colectivo existe la idea de que la felicidad es recibir bienes materiales o inmateriales. Materiales, capital, dinero, o inmateriales, reconocimiento, honor, lo que alimenta la vanidad humana. Y sin embargo, en la esencia de la filosofía del don y en la esencia de la idea del don que está en el Evangelio, lo que colma es darse. Y esta es una paradoja. Lo que colma no es precisamente recibir, sino dar. Uno tiene la percepción de que su vida ha merecido la pena cuando ha dado todo lo que ha podido mientras vivía. De hecho, como dice Jean-Luc Marion, solo queda de nosotros lo que hemos dado. Lo que no damos, lo que guardamos para sí, precisamente para conservarlo, lo perdemos definitivamente. Y sin embargo, lo que damos es lo único que sobrevive. Y eso es algo que se puede leer en plano natural o sobrenatural. ¿Qué me ha quedado a mí de mis maestros que ya murieron? Lo que me dieron. ¿Y qué me dieron? Pues su sabiduría. Si la hubieran retenido solo para ellos, no hubieran hecho ni una lección, ni hubieran escrito una línea. Toda esa sabiduría con ellos se deshace, se desvanece. Sin embargo, ¿qué queda de un ser humano? Lo que ha dado durante su tiempo vital. Y dando lo que uno es, adquiere la plenitud. Por tanto, aquí hay un proyecto de felicidad también. La lógica del don, no leída solo como exigencia, como imperativo, sino la lógica del don leída como posibilidad. En la medida que uno da lo que es, se colma. Tiene la sensación de que esa vida ha merecido la pena, que no es estéril, que no ha dilapidado los talentos que le fueron dados por Dios inmerecidamente. Por tanto, lo que quiero indicar es que la lógica del don va íntimamente vinculada a la construcción de lo social y que, sin negar la lógica del cálculo, esta lógica existe y no solo la articulan personas creyentes. La lógica del don actúa en todo ser humano, también en esos que no han hecho una confesión de fe ni se sienten miembros, partícipes de la Iglesia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias y además muy bien de tiempo lo que habíamos pactado. No ha hecho falta pasar el papelito con los 5 minutos. Muy bien, mirad, Francesc tiene que salir puntualmente de nuevo para Barcelona porque tiene clases al final de la mañana, entonces tenemos coloquio hasta las 11:25, por ejemplo, ¿vale? Entonces, quizá podemos hacer lo siguiente. Escuchamos varias preguntas y después, para dar oportunidad al mayor número posible de intervenciones. Por tanto, hay aquí palabras solicitadas. Ya hay 3 palabras solicitadas.
Yo olvidé decir al principio, que seguramente ustedes se sienten incómodos si les suena el teléfono. De modo que yo les recordaría que lo apagaran. Porque estoy seguro que ustedes se sienten incómodos si suena el teléfono. Bueno, además de darte las gracias porque me has hecho vibrar, como yo creo que los demás, que Dios te acompañe en tu sabiduría y todos los conocimientos que tienes. Desde la lógica del don, ¿cómo situar, o del don o del cálculo, la lucha de clases? Esa es una cuestión. Y otra cuestión es, puesto que desde Cáritas, desde la Iglesia, muchas veces se da sin nada a cambio, pues alimento que mucha gente necesita, evidentemente, y tal, pero ¿eso ayuda a las personas a crecer o a veces tiene que haber una contraprestación, como yo he visto en los países del tercer mundo, aunque sea solamente dar un céntimo? Y gracias. Sí, yo ya disfruté encontrándome con tu libro hace unos meses y ahora escuchándote en persona mucho más, también las gracias. Me quedaba con la última paradoja que planteabas de la invisibilidad. Es verdad que el don existe, que lo vemos quizá más las consecuencias de vivir desde la lógica del don que el don mismo. Y lo expresabas en ese tema visible del voluntariado. Claro, yo cuando reflexiono un poco sobre estos temas siempre me queda la misma duda, es decir, desde esa paradoja de la invisibilidad, desde esa expresión de lo gratuito como algo de lo que a la vez se podría prescindir en nuestro mundo, porque es tan gratuito que podría existir como no existir, y el voluntariado es tan voluntario que incluso los voluntarios podrían no serlo, que a veces yo creo que se queda un poco, es decir, habría que dar todavía más pasos para decir cómo podemos construir realmente lo social y lo económico y lo laboral y toda la trama de la vida humana, desde algo que tiene que tener visibilidad y consistencia y posibilidad. Es decir, lo que estamos planteando en el fondo es que otro mundo, otra manera de vivir, otra forma de relacionarnos socialmente es posible, perfectamente, no solo probable, o sea, posible y probable desde esta lógica, ¿no? Entonces, si podrías abundar un poco más en esa idea. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por la conferencia. Yo, al igual que todos, estoy todavía impregnado, todavía impactado. Al principio has comentado sobre las referencias o las fuentes, ¿no?, de dónde venía pues esta lógica del don. Yo, desde el punto de vista de la economía, no sé, seguro que lo conocerás, François Perrault tiene un tratado sobre precisamente la racionalidad económica, en el que basa las relaciones comerciales en tres aspectos: el cambio, la coacción y el don, ¿no? Y él hace todo un tratado también sobre el don desde el punto de vista económico muy, muy interesante. Pongo como referencia la tesis doctoral de Arturo García Lucio, bien conocido aquí, que es una empresa de gloria, cómo hacer más racionalidad económica según el pensamiento de este autor francés personalista, tal vez derivado de su influencia en Levinas, seguramente. Bien, eso en cuanto a esto. Y otra cosa que quería comentar, y es todo este debate del don, que como bien sabes, a través de Marcel Mauss y Durkheim, surge más a través del segundo, ¿no?, cuando publica lo de su tío, ¿no?, que era tío de Marcel Mauss, surge y ellos hablan de la obligación de redonar, de alguna manera, ¿no? El que recibe ese don, de alguna manera se ve obligado, no en el acto, sino a través del tiempo, de alguna manera en redonar. Claro, eso tiene un efecto multiplicador bastante importante, que también es asumido por la economía capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de ese aspecto? Gracias por las preguntas, los comentarios. Responderé también brevemente. Yo creo que la expresión lucha de clases, que lo observamos de qué manera pues en el corpus filosófico de Karl Marx y particularmente en el manifiesto de 1848,
obedece a una antropología donde el ser humano es esencialmente un ser caracterizado por la lucha. O sea, en el fondo, la idea de Kampf, la idea de lucha, entiende que lo social esencialmente es una lucha, ¿no? Ahí hay mucho influjo darwinista también, ¿no? Por lo tanto, desde esa idea, de lo que se trata es de vencer en esa lucha, ¿no? Y de lo que se trata es de que una clase finalmente pueda imponer sus criterios y finalmente pues, conseguir esa denominada sociedad comunista en los eslabones como está previsto en el manifiesto, ¿no? La crítica de Benedicto XVI a la antropología de raíz marxista es en la segunda encíclica, ¿eh? En la primera, el punto de análisis es Nietzsche, ¿no? Sobre todo la famosa cita de que ¿no? El cristianismo ha venido a envenenar el eros de la vida, ¿no? Primer maestro de la sospecha. Sin embargo, en Espesalvi el punto de mira es Marx, donde no hace una crítica consecuencialista, que sería lo fácil, que ha quedado del muro de Berlín, sino que hace una crítica priorística. Su antropología es una antropología que, a pesar de su valor, no expresa la complejidad del ser humano. Edificar un sistema sobre una antropología reduccionista o unidimensional tiene consecuencias terribles a largo plazo. Tanto es una lectura, decir naturalmente que hay conflictividad social, pero el ser humano no solo está hecho para luchar, también es capaz de dar y de donarse, ¿no? Es muy interesante, por lo tanto, que aquí hay una antropología más del nivel 1 que no del nivel 2, como decía, ¿no? Respecto al voluntariado y a la pregunta sobre la civilización del amor, ¿no? Esta es una expresión que está en Juan Pablo II y que recupera Benedicto XVI. Claro, la pregunta es si es una utopía sin fundamento o es una utopía plausible, razonable, que uno pueda presentar en foros estrictamente laicos o estrictamente agnósticos, ¿no? Si no puede ser presentada en esos foros, es que entonces queda reducido al ámbito marginal como un subproducto eclesiástico en el mal sentido del término, ¿no? La pregunta es si es posible presentar la utopía de la civilización del amor en entornos donde no se presupone la existencia de Dios, de un Dios cuya naturaleza es amar, de un ser hecho a imagen y semejanza que es el ser humano. Es decir, lo que me estoy preguntando es si aquello que plantea Habermas, ¿no? ¿Es posible una traducción secular de los vocablos, conceptos y categorías teológicos? Porque si no, solo en el reducto de quienes participamos de la fe es plausible la civilización del amor. Pero cuando uno abre la puerta y sale de ese reducto, cada vez más reducto en algunas áreas de Europa, se da cuenta que ese lenguaje choca frontalmente, o simplemente es desatendido, o simplemente es algo que se considera un absurdo, ¿no? Yo creo que la civilización del amor tiene sentido si uno ensancha la idea de racionalidad. Si uno entiende que dentro de la racionalidad humana hay la lógica del cálculo, pero también la lógica del don, y que el ser humano está hecho para el don. Si uno capta eso, indistintamente de si llega a afirmar de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de un Dios cuya naturaleza es amar, entonces puede empezar a atisbar que lo de la civilización del amor no es un brindis al sol, no es una especie de utopía vacía de sentido, sino que es una posibilidad porque el ser humano, como diría San Agustín, capax amoris est, es un ser capaz de amar. Otra cosa es que ame, o que haya fuerzas que le limiten en esa capacidad de donarse, ¿no? Y respecto a la economía del don, sí conozco ese texto, es probable que también esté influido por esos filósofos personalistas, judíos o cristianos, herederos del personalismo comunitarista de Mounier o de Jean Lacroix, es muy probable, está en el mismo entorno, pero lo que verdaderamente para mí es una revolución es pensar de nuevo una economía, no solo fundada en las antropologías de Adam Smith y David Ricardo, que son finalmente las que han acabado imponiéndose en el planeta y además globalizándose, sino si es posible pensar una economía, como diría Benedicto XVI, amiga de la persona. No que destruya a la persona, la vida familiar, los lazos, los vínculos conyugales, los vínculos sociales,
que destruya la naturaleza, sino si es posible pensar una economía que sea amiga de la persona y no su principal contrincante. Yo creo que en contextos de crisis del sistema económico como en el presente, se abre la posibilidad de pensar de otro modo la economía. Sin embargo, cuando el momento es muy consolidado y no tiene ninguna fisura, casi resulta ridículo plantear una economía alternativa. Pero cuando la economía fundada en Smith y Ricardo y extrapolada a nivel global llega a una situación de desestructuración y de colapso, entonces es cuando se abre la posibilidad de pensar qué imagen de la economía en la doctrina social de la Iglesia, qué significa economía social de mercado, como hablaba el profesor Recio, y si eso es viable o simplemente es una alternativa que no da o no procede, ¿no? Por tanto, yo creo que es un momento idóneo y adecuado para plantear una economía del don, dada la fragilidad, la desestructuración de la filosofía económica que nos ha alimentado al menos los últimos 2 siglos. Tenemos aquí otra. Perdona, 2 palabras más, ¿no?, para terminar puntualmente. Está el micrófono ahí, por favor. Aquí adelante, si haces el favor. Y yo agradezco la brevedad de la pregunta debido al tiempo, ¿vale? Bien, pues brevemente. Ha relacionado la lógica del don, la gratuidad, con no rentabilidad, no contraprestación, no cálculo, ¿no? Y últimamente, al final de la ponencia, has introducido otro elemento, el anonimato. Yo tengo la sensación de que a veces se quiere identificar no cálculo, no rentabilidad con anonimato. Y creo que son 2 cosas diferentes. El Padre es puro don y, sin embargo, no renuncia a su visibilidad, no renuncia a su rol de Padre, ¿no? Creo que esto es importante, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la acción social, del voluntariado o de la acción social de la Iglesia. No es lo mismo renuncia al cálculo que renuncia a la identidad, que renuncia a la visibilidad, etcétera. Sí, decir solamente que procedo ahora de un universo distinto que es Guatemala. Y mi observación y mi pregunta sería esta. Quitando la dimensión biológica del don, dimensión social del don no hay. Entonces, lo que yo observo es el crecimiento de una esperanza pasiva muy fuerte, no de una esperanza activa, justamente justificada desde el punto de vista incluso